Muy buenas noches y muy bienvenidos a nuestro nuevo episodio, Los Atributos de Dios. Hoy estaremos analizando el capítulo 4 de nuestra serie y estaremos analizando la soberanía de Dios. Vamos a ver a la luz de la Biblia la soberanía del Señor, la soberanía de Dios, y iremos desarrollando durante los próximos minutos de esta exposición cómo es que funciona la soberanía de Dios. Hemos oído sobre la soberanía de las naciones, precisamente hemos escuchado la soberanía de nuestro país México, pero realmente no es soberanía nada de ese tipo, no solamente porque se hagan llamar soberanos, no quiere decir que sean soberanos, no aplica y muchos ni siquiera tienen la menor idea de qué es ser un soberano. Para esto tendremos que ir a los libros del Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo número 32 del libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 32, verso 39 y 40. También estaremos leyendo el libro de Job, capítulo 12, versículos 16 y 17, al igual que el capítulo 33 y 13, y también el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Y podremos seguir leyendo varios textos. La Biblia está lleno de los textos en cuanto a la soberanía de Dios, pero nos quedaremos con estos tres textos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 al 40, que dice la palabra de la manera siguiente: Ver ahora que yo soy y que no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 39 al 40. Vamos a leer también el libro de Job, el libro de Job capítulo 12, verso 16 y 17. Dice así: Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Ahora vamos a leer el capítulo 33, verso 13. Dice así: ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y terminamos con el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 35, dice así de la manera siguiente. 4:35 de Daniel dice: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este último texto lo vamos a analizar al final porque me interesa demasiado analizar el profeta Daniel. Pero ahora vamos a ver qué significa la soberanía de Dios, o qué queremos decir cuando decimos que Dios es soberano. Esto quiere decir que Dios es absolutamente libre. Nada ni nadie puede obligarlo, nadie le puede estorbar, nadie lo puede detener. Dios tiene libertad para hacer conforme le plazca, siempre, en todo lugar y por siempre. Esto es la soberanía de Dios. O sea que a Dios nadie le puede estorbar, nadie le puede decir qué tiene que hacer o qué debe hacer. Es absolutamente libre. Dios tiene libertad para hacer como le plazca, siempre, en todo momento y en todo lugar. Ustedes estarán preguntando ya, quizás si a Dios le place hacer lo que siempre Él ha querido hacer. Quizás por eso hay tantos caos, tantas cosas, pero no. Eso lo vamos a ir analizando durante estos minutos de exposición. Para eso tendremos que analizar algunos otros atributos, por ejemplo, la soberanía, para ver que esto realmente, cuando decimos que Dios es soberano, lo hace con sabiduría, no lo hace como las naciones o como el hombre. Bien, para ser soberano, por supuesto que Dios debe tener poder y autoridad, y esto es claro. En la luz de la Biblia podemos ver que Dios es un Dios de poder y de autoridad, por lo tanto es un Dios soberano. Si Dios no tuviera poder y Dios no tuviera autoridad, el Dios no podría ser un Dios soberano. O sea, no podría nada más tener poder pero sin autoridad, o podría tener autoridad sin poder, y por lo tanto pues no sería Dios y no sería el Dios de la Biblia. Pero la Biblia dice
que Dios es soberano y por lo tanto tiene poder y autoridad. Hay hombres, por ejemplo, que tienen poder, pero no autoridad. No podemos ver, y un claro ejemplo ridículo es la ONU, ¿no? Que son naciones con mucho poder, pero sin nada de autoridad. Y es lo mismo que se ha demostrado en la OMS últimamente, y se ha descubierto que realmente estas instituciones no sirven para nada, porque solamente son un invento que se hizo precisamente para acaparar dinero de una manera exorbitante, ¿no? Pero realmente son organizaciones que tienen poder, pero que realmente no tienen autoridad, ¿no? Y por lo tanto, pues Dios debe de tener poder y debe de tener autoridad para ser un Dios soberano. Y esto lo puedo ver también en la política. Hay presidentes que tienen poder, pero no tienen autoridad. O pueden tener autoridad, pero no tienen poder. Y viceversa, ¿no? Y si hay poder, pues por supuesto que tiene que ser repartido, y gracias a Dios por ello, ¿no? Que no hay gente tirana que tiene un poder absoluto y destroce y acabe con las naciones, ¿no? En ese sentido, creo que el hombre, y esto lo entendieron los hombres también de la Reforma Protestante, que cómo era posible que el gobierno tuviera poder, pues para poderse llevar sin ninguna tiranía a la nación, se tendría que repartir el poder, y eso lo entendieron los teólogos. Y lo desarrolla el mismo Juan Calvino en la Institución Cristiana, en su tratado, y Lutero en su momento también lo habló, pero esto es de alguna manera interesante saber que pues el poder no puede estar en manos de un hombre, porque se volvería tirano, de un personaje, porque sería un caos el mundo. Así es que de alguna manera esto se ha entendido y se ha tenido que repartir el poder entre muchas masas, entre muchas personas, y para que el poder no tenga absolutividad en esta vida y no termine en un caos. Pero por lo tanto sabemos que Dios sí tiene un poder absoluto y tiene una autoridad absoluta. Y lo que ha llevado al caos al mundo no es la tiranía de Dios. Lo que lleva al caos al mundo, o a lo que el mundo se encuentra en este momento, en la circunstancia en la cual se encuentra, no es que Dios rija con una autoridad y un poder de tiranía, sino que el mismo hombre no se ha dejado guiar bajo la autoridad y bajo el poder de ese Dios sabio. Y es por eso que la humanidad le ha dado la espalda a Dios, y el hombre, que cuando llega a tener tanto poder, pues vean el resultado. Por ejemplo, podemos ver a Dios y a Jesús hablando con autoridad y poder. Solamente dar algunas pinceladas en cuanto a esto, porque tengo muy pocos minutos. Tan solo por mencionar el caso de la Biblia, en el antiguo tiempo Dios, cuando hablaba por ejemplo con grandes personajes, en el caso de Abraham o Moisés, y cuando tenía que ejercer juicio, o tenía que disciplinar, o tendría que llamar la atención a la nación de Israel y también a las naciones, no lo hacía de alguna manera con timidez. No pedía permiso y no decía, oye, ¿me puedes dar permiso? Yo en la Biblia no encuentro a un Dios que rogando de alguna manera, si se pudiese, vamos a ver qué sucede. La Biblia no habla de alguna manera, Dios no se expresa de esa manera. Dios, por ejemplo, cuando le dice a Moisés, quítate que voy a destruir esta nación, se lo dice con autoridad. No dice, vamos a ver qué sucede. No, vamos a destruir esta nación. Voy a destruir esta nación. Punto. Y esto lo entendió el apóstol Pablo en la teología, igual en la carta de los Romanos. Se le decía, la paga del pecado es muerte. Si hablamos de decretos, el único que puede decretar absolutamente es Dios. Y el apóstol Pablo decía, la paga del pecado no dice podría ser muerte, o Dios dijo, la paga del pecado podría acabar en desgracia, la paga del pecado quizás podría llevarte a una muerte terrible, la paga del pecado probablemente, o sea, el apóstol Pablo no dijo eso, el apóstol Pablo dijo, la paga del pecado es muerte, pum. Es como si un juez diera un martillazo y caso cerrado. Pero bueno, más adelante dice, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, ¿no? Pero en este caso, a lo que queremos ver es que Dios siempre ha hablado con autoridad, y esto lo han tenido los grandes teólogos como el apóstol Pablo, que Dios tiene autoridad para hablar. El caso de Jesús, con una autoridad y un poder, cuando llega, por ejemplo, al templo y ve aquel templo inundado de un negocio totalmente corrupto por el mismo sacerdocio, y él los echa a punto de latigazos y dice, bola de ladrones, sáquense del templo de mi padre. Han vuelto a este lugar, en la casa de oración, la casa de mi padre, lo han vuelto un lugar corrupto, cueva de ladrones, de un negocio totalmente terrible. Y Jesús no llega con una timidez, Jesús no llega diciendo, ¿se pueden ir por favor del templo?
por favor paguen su plaza y se pueden ir en fila. O sea, Jesús no llegó intimidado ni con palabras de alguna manera sin autoridad. Jesús llegó con poder y autoridad y los echó fuera. En el mismo caso con los fariseos. Si ustedes leen en la Biblia los 7 ayes que se me cuentan en la Biblia, cuando sentencia a aquellos sepulcros blanqueados, les dice a aquellos hombres que realmente estaban muertos por dentro, pero por fuera aparentaban estar vivos. Y dice, ay de ustedes. Y es una autoridad tremenda que encontramos en Jesús. Jesús, cuando manda, por ejemplo, a los apóstoles a decir que tienen que ir por aquel pollino, no dice, dile por favor que me lo presten. No, dijo, tráiganlo. Entonces, si vemos en la Biblia a Jesús, y por supuesto, si vemos en la Biblia, Jesús no fue tirano, Dios jamás ha sido tirano. Muchos filósofos lo han dicho, en el caso de Nietzsche, algunos otros grandes mentes brillantes de los grandes pensadores han dicho que Dios es un Dios totalmente tirano, pero eso lo ven a la luz de su propia mente caída. Pero si lanzamos a la luz de la Biblia, jamás Dios ha sido tirano. Y en el caso de Jesús no encontramos ningún rastro de tiranía, no encontramos ningún rastro totalmente de soberbia, todo lo contrario, vemos mucha sabiduría, vemos poder, vemos autoridad y todo lo que ustedes conocen, como vemos su misericordia, su amor y su gracia. Pero creo que esto es importante saber, que Dios tiene autoridad y tiene poder. Si Dios no tuviera autoridad y no tuviera poder, pues no podría ser soberano. Y esto es lo que decían, por ejemplo, Moisés, lo que decía Job, lo que decía el profeta Daniel. O sea, Dios decía en lo que decía Deuteronomio, yo hago vivir, yo hago morir, yo hielo y yo sano. O sea, Él nace conforme a su voluntad. O sea, Dios no tiene necesidad de una sala de juntas para pedir opiniones, qué es lo que debe hacer. O sea, Dios no tiene que ir al cielo, estar en el cielo, hacer una sala de juntas, no tiene que hacer un concilio. En el caso, hablando de concilios, en el caso del siglo IV, cuando ya el paganismo entró de una manera tremendamente terrible a la iglesia, se hace un concilio. Este concilio es provocado precisamente por Constantino. Eusebio de Cesarea, creo que cometió un error muy grande ahí, un padre de la iglesia, lo proclama obispo, y él hace un concilio en cuanto a la deidad de Cristo, en cuanto a la teología cristiana, y se levanta un hombre llamado Arriano. Arriano es un movimiento de los después se volvió un movimiento que se llamaba los arrianos, que impregna hasta hoy en día en la sociedad, en un movimiento que se llama Testigos de Jehová. Pero esto viene del siglo IV. Y Arrio decía que Jesucristo era un hombre común y corriente, que era un ser normal, que realmente no era el Hijo de Dios y no aceptaba la deidad de Cristo. Y él decía que Cristo no tenía deidad. Entonces, este concilio lo que hace es volver a las Escrituras. Y es donde nace el hermoso credo de Nicea, donde ellos declaran precisamente en ese credo que Dios es un ser increado, que es un Dios soberano y que la misma majestad que tenía el Padre tenía el Hijo y la misma majestad que tenía el Hijo tenía el Espíritu Santo. Y si ustedes leen el credo, por ejemplo, de Nicea o de Atanasio, se van a dar cuenta en esos concilios que ellos volvían de alguna manera a la Biblia. Lo único rescatable de ese concilio de Nicea es precisamente el credo que se fue dado para la iglesia, donde reconocían la soberanía y la majestad de un Dios increado. Y esto pasó ante el siglo, los siglos pasados, que tenían que hacer concilios, se tenían que hacer reuniones para determinar ciertas circunstancias. Dios no tiene que hacer concilios, Dios no tiene que hacer ninguna reunión con ningún ser, no tiene que pedir opinión de nadie para saber qué es lo que tiene que hacer, porque Dios sabe qué es lo que tiene que hacer. Dios, por supuesto, al ser un Dios poderoso, un Dios con autoridad y un Dios soberano, y hace conforme le plazca en su voluntad, pero con una sabiduría infinita, ¿no? Y es lo que yo expresaba hace unos minutos. O sea que Dios tiene esta autoridad, tiene este poder para ejercer lo que Él desee hacer. Y es lo que decía Job en el capítulo 33, versículo 13, dice: ¿por qué contienes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Aquí uno de los amigos, de hecho el más joven de los amigos de Job, cuando cuestionan este asunto de por qué Job está en esa circunstancia difícil, totalmente muy incierta para Job,
Y en un momento determinado Job cuestiona a Dios. Job le exige a Dios de alguna manera por qué le está pasando todo aquello, ¿no? No considerando la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Y vaya que no solamente Job lo hizo en su momento Habacuc, lo hizo en un momento determinado también Saulo, que pasó a ser Pablo. Pero aquí hay algo bien interesante. Si tomamos el caso de estos tres, en el caso de Job, el caso de Habacuc y el caso de Saulo, vaya que eran hombres que no eran ningunos tontos. O sea, no eran hombres que no conocieran, no tuvieran preparación y no tuvieran conocimiento bíblico de las cosas que habían pasado. Eran hombres muy conocedores, no se diga del apóstol Pablo, eran hombres que conocían de una profunda todo lo que tendría que ver con su alrededor, en cuanto a la religión judía también. Y estos hombres se atreven a cuestionar a Dios. No voy a detenerme a hablar detalladamente porque no me alcanzaría el tiempo, pero en su momento ellos cuestionaron a Dios por qué pasaban las cosas. En el caso de Saulo, perseguía a la iglesia, ¿no? Y es que estos no habían de alguna manera, no se habían detenido a pensar en la soberanía de Dios. Y cuando Job cuestiona a Dios en cuanto a por qué está pasando esto, cuando pasaba con su familia, qué pasaba con su salud, qué pasaba con su economía, Dios empieza a dar una serie de preguntas y Job no sabe qué responder. Y aquí es donde su amigo de alguna manera sí conocía de alguna manera la soberanía de Dios y dice en el versículo 33, en 13, dice: ¿por qué contienes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él no tiene por qué darnos cuentas de por qué hace las cosas. Y esto es lo que pasa en el mundo entero. Hay cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad de naciones que cuestionan a Dios. Que por qué está pasando esto, que por qué les permite que pase esto, que eso no es justo. El ser humano dice que esto no es justo. Cuando el hombre está impregnado de pecado y de maldad, nos atrevemos de alguna manera a hacernos el digno y cuestionar a un Dios totalmente soberano, a un Dios infinitamente poderoso y con a una autoridad extremadamente tremenda. Y es aquí donde este amigo de Job le dice: él no tiene por qué darte ninguna explicación de sus razones. Y es lo mismo que dice en el versículo 16 y 17. Y es lo que dice también el libro de Deuteronomio, que él hace vivir y le hace morir. Él sabe en qué momento determinado da vida, da muerte, en qué momento determinado hiere y sana. ¿Y por qué es su soberanía? Sabe en qué momento una nación colapsa, sabe en qué momento va a levantar alguna nación. Y esto es totalmente bíblico, o sea que Dios no tiene que pedir consejos, no es como un presidente que tiene su consejero personal para la ayuda a dirigir una nación. Dios, por supuesto, que no se rige así. Dios tiene una autoridad totalmente absoluta y tremenda. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y vaya que estos hombres del caso de Habacuc también cuestionan de por qué las naciones paganas venían y arruinaban todas sus siembras. Y él termina de alguna manera adorando a Dios porque entendió la soberanía del Señor. Y vaya que en el caso de Habacuc, en el caso de Job y en el caso de Pablo, se tuvieron que humillar delante de Dios. Tuvieron que humillarse ante la soberanía de Dios, tuvieron que humillarse ante la grandeza de Dios. Y ven ustedes en la Biblia, posiblemente ellos ya no piden cuentas de nada, porque se dan cuenta realmente que Dios es soberano. Me gustaría que nos detuviésemos unos minutos en el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel capítulo 4, verso que vamos a leer es el verso 35. Y voy a detenerme brevemente unos minutos en el libro del profeta Daniel capítulo 4, versículo 35. Porque creo que es sumamente importante lo que dice aquí el profeta Daniel. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Debemos recordar que el profeta Daniel fue un hombre que conocía a Dios de una manera tremenda. Fue un hombre que desde muy joven estuvo con Dios, tuvo un contacto totalmente extraordinario con Dios, habitó en la presencia de Dios, y esto hizo que él profundizara en el corazón de Dios. Y creo que es algo que nosotros como creyentes en este siglo debemos de aprender, que mientras nosotros habitemos en la presencia de Dios,
Mientras nosotros nos comuniquemos y estemos íntimamente con Dios, por supuesto que vamos a ir conociendo a Dios de una manera más profunda. Y Él va a ir revelando a nuestra mente y nuestro corazón su capacidad y cómo es su esencia, ¿no? Y esto es totalmente extraordinario. Aquí lo que dice el profeta Daniel es una aseveración totalmente clara y extraordinaria en cuanto a la soberanía de Dios. Y él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. O sea, él se daba cuenta que Dios trasciende, es inmenso y es infinito. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. O sea, él hace según su voluntad, dice el profeta Daniel, no solamente en el cielo, donde él reina, sino en la misma tierra donde también Él es Dios y creador de todo esto. O sea, el profeta Daniel decía que la soberanía de Dios trasciende el cielo y la tierra. Y algo que es también el apóstol Pablo, el libro de Filipenses, capítulo versículo 10, que un día vamos a reconocer la soberanía de Dios y el nombre de Cristo, dice, y confesarán y se humillarán no solamente el cielo y la tierra, sino el mismo infierno, porque él dice arriba en la tierra y debajo de la tierra. O sea, está hablando de una sabiduría, de una majestad, de una soberanía totalmente extraordinaria, que todo el mundo tendrá que reconocer en un momento determinado la soberanía de Dios. Y lo reconocerán en el mismo infierno. Así es que si nosotros estamos aquí en la tierra, debemos de reconocer la soberanía de Dios. Y dice, y sigue diciendo el profeta Daniel, él hace su voluntad según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga su mano. O sea, cuando Dios va a ejecutar su voluntad, cuando Dios va a hacer su voluntad, no hay quien impida esa voluntad. Por eso Jesús oraba al Padre y decía, que se haga tu voluntad. Porque nosotros podemos orar, Señor, es que no se establezca esto en mi vida. O sea, la voluntad de Dios nadie la va a poder detener. Podemos rechazarla, podemos alejarnos de ella, pero no jamás vamos a poder detener la voluntad de Dios. No vamos a poder detener la mano de Dios. Y es lo que Jesús decía y oraba, que se haga tu voluntad. Y el apóstol Pablo decía, que se haga tu voluntad. El apóstol Pedro, que se haga tu voluntad. Habían entendido que la voluntad de Dios y la mano de Dios jamás va a poder ser detenida por nada, ni por nadie, ni por las naciones. Y si Dios ha decretado y Dios ha dicho en su palabra que se va a hacer conforme Él diga, es porque así va a ser, ¿no? En la historia de la humanidad, muchas naciones han tratado de cambiar el rumbo de la historia en cuanto a la voluntad de Dios. Créanme que solamente ha sido un caos para ellos, porque jamás se pudo detener la mano de Dios. Y esto pasa hoy en día. Se intentará de alguna manera detener la mano de Dios, la voluntad de Dios, pero la última palabra la tiene Dios. El último que se vaya a ejecutar en esta tierra es porque Dios lo ha permitido así, y por lo tanto esto habla sobre la soberanía de Dios, que Dios es libre para decidir. Dios sabe en qué momento va a hacer las cosas como le plazca, sin tiranía, como yo decía en un inicio, una sabiduría totalmente eterna, y que nadie va a poder detenerlo. Y es aquí donde también sigue diciendo el profeta Daniel, no hay quien detenga su mano y le diga, y hace una pregunta aquí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo sé que a todos nos han preguntado en un momento, o nos ha cuestionado, ¿por qué haces esto? Y podemos dar razón y no podemos dar razón, y muchas veces se nos detienen los planes, y ya no sigas con esto, puedes seguir, yo qué sé. Pero a todos se nos cuestiona, y más a los que quizás pueden trabajar en alguna empresa, tenemos que darle cuentas o tienen que darle cuentas al jefe, al supervisor, al dueño de la empresa, no sé. Y es aquí donde a todo el mundo tenemos que darles cuentas. Las mismas naciones, por ejemplo, yo decía un principio, México se ha dicho que es un país soberano, es una gran mentira. O sea, México no es una nación soberana, puesto que el presidente y los presidentes anteriores han tenido que someterse sobre las potencias mundiales. Ni se habla de Estados Unidos, ni se habla de otras naciones, donde México por supuesto que no es soberano ni en su propia nación, ni en su propia nación podemos ser soberanos, porque hay muchas circunstancias que no nos permiten ser así. No, es un mal concepto decir que México es una nación soberana cuando no lo es, que quieran aparentar, que quieran hacer creer a la gente que somos soberanos, que es una nación soberana a México, pero realmente no lo es. Y naciones enteras no son soberanas, tienen que rendir cuentas
unas a otras. Presidentes y magnates tienen que dar cuentas unos a otros. O sea, no hay nadie soberano en este mundo como tal. Alguien que tenga la libertad de decidir, alguien que tenga la libertad de decidir abiertamente. Hitler lo intentó, quiso decidir abiertamente y lo que terminó fue una segunda guerra mundial. Lenin lo intentó y lo intentaron hombres bajo una libertad y alguna soberanía que ellos pretendían tener y que solamente hicieron un caos. O sea, Dios, por supuesto que tiene esa libertad y la ejecuta como tal, pero el mundo no tiene y no ha acabado en un caos porque lo hace con una sabiduría infinita. Así es que nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? No, a nosotros se nos puede cuestionar y es triste ver que la gente cuestione a Dios. Y es totalmente decepcionante que la misma iglesia cuestione a Dios. Es decepcionante que un cristiano maduro, un cristiano de muchos años en la iglesia, cuestione a Dios. No ha entendido la soberanía de Dios. Y sobre todo, algo que yo quiero decir es que tenemos que someternos a la soberanía de Dios. Y esto es totalmente bíblico, es totalmente claro, que la única manera en que nosotros vamos a tener a ese Dios de la Biblia sería aceptar su soberanía. Es el Dios de la Biblia. No es el Dios que nosotros hemos creado pensado, que vamos con una lista de súper y pedimos todo lo que nos antoje, pedimos todo lo que deseamos y esperando que Dios cumpla todos los caprichos, puesto que hay algunos textos que dicen que Él hará conforme a su voluntad y que pidamos en su nombre que Él nos dará, y hay algunos textos que dicen toda esta verdad, que por supuesto que es cierto, pero se nos ha olvidado realmente que Dios es soberano y que no tiene por qué darnos cuenta de lo que Él hace y no tiene por qué darnos explicaciones y no somos ni siquiera dignos de preguntarle por qué hace las cosas. Lo vimos arcángeles, lo vimos querubines, que son seres que no han pecado, que no han caído de la gloria de Dios, son seres que ni siquiera se atreven a cuestionar a Dios, ¿no? El hombre ha cuestionado a Dios durante muchos siglos y en este tiempo que estamos viendo difícil, pues cuestionan a Dios de una manera bárbara, pero nos damos cuenta que Dios es soberano y tenemos que someternos a su soberanía. Es algo que nosotros debemos de entender, que es bíblico, debemos entender como hijos de Dios, debemos de saber que es el Dios que tenemos, que el cristiano ha tenido durante siglos, y creo que es lo que aquí dice el profeta Daniel, que Él hace conforme a su voluntad. Y nadie que le diga, ¿qué haces? No, o sea, a Dios nadie puede cuestionarle. Y aquí quiero terminar con un punto teológico muy importante, interesante también, donde se aplica la soberanía de Dios y el libre albedrío. Creo que esto es muy cuestionado. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, uno podría decir, entonces si Dios es soberano y Dios hace conforme a su voluntad, entonces nosotros no podemos hacer nuestra voluntad. Entonces ahí entra un asunto un poco complicado de que si Dios es soberano, pues entonces nosotros no podríamos hacer nuestra voluntad, porque esto significa soberanía, que Dios hace conforme a su voluntad. Entonces, si nosotros tenemos voluntad propia, pues entonces somos soberanos o se rompe la soberanía de Dios, entonces ya no aplica la soberanía de Dios entonces para el creyente, o cómo aplicaría. Y es aquí una cuestión bien interesante. Hablar solamente unos 3-4 minutos sobre esto. Hay dos puntos teológicos, dos corrientes teológicas que parten del siglo XV. Muy poco cristiano conoce esto, tristemente, pero hay dos corrientes, una de Jacobo Arminiano y otro de Juan Calvino. Bueno, la corriente de Jacobo Arminiano es precisamente que el hombre no tiene libre albedrío y por lo tanto puede perder la salvación. Y el calvinismo, o bueno, en este caso Juan Calvino, dice que el hombre es libre, tiene libre albedrío y por supuesto entra dentro de la predestinación. Y bueno, un tema que quizás pueda tocar más adelante en cuanto a esta teología calvinista y arminiana. Y obviamente estos dos conceptos. Y entonces unos podrían eliminar la soberanía de Dios y quizás el otro no. Y es un asunto que se ha heredado a la iglesia. O sea, si ustedes escuchan a algún predicador hablar sobre la salvación, se pierde o no se pierde, de ahí se deriva realmente si es arminiano o si es calvinista. Pero más allá de esto, ¿qué dice la Biblia? Puesto que la Biblia habla de los puntos. Y la Biblia habla de los temas. Y es un asunto por eso muy complicado durante 5 siglos, que la mente más brillante del cristianismo han de alguna manera cuestionado. Nunca se ha llegado a una solución como tal, porque es un tema bíblicamente de ambos. O sea, y es una cuestión de las más delicadas y de las más complejas. Pero ¿cómo podemos nosotros quitar toda esta maraña de que si Dios es soberano, cómo es que el hombre es libre o tiene libre albedrío? Y esto es sumamente interesante. Lo voy a explicar de esta manera.
Dios, al ser soberano, Él tuvo toda la libertad, como ya lo vimos, de hacer su voluntad como a Él le ha placido. Y a Él le plació precisamente hacernos libres. Y a Él le plació hacernos personas con pensamiento, con razón, con inteligencia, con un alma y con una conciencia. Y esa libertad que Él ha dado, por supuesto que el hombre la ha usado durante toda su vida. Y es un ejemplo totalmente claro en nuestra forma de vivir. Voy a poner un ejemplo. El día de ayer o el día de hoy, todo el día que ustedes hicieron, dígame cuántas de las cosas que ustedes hicieron tomaron una decisión. Tuvieron esa libertad para decidir. O sea, cuestionense y realmente todas las decisiones que tomaron, ustedes decidieron hacerlas. Ustedes decidieron ir a comprar, ustedes decidieron qué comer, ustedes decidieron qué ver en la televisión, en el celular, ustedes decidieron qué leer, o sea, ustedes decidieron. O sea, es una libertad que Dios le dio al hombre. El libre albedrío, por supuesto, que es bíblico y es algo que Dios disfrutó crear al hombre con esa libertad. Y en esa soberanía a Él le plació hacer al hombre libre. O sea, esto no rompe la soberanía de Dios. O sea, cuando un hombre, una persona cristiana o una mujer cristiana deshonran a Dios o cometen algún pecado en contra de Dios, seguimos complaciendo la soberanía de Dios, no la voluntad de Dios en cuanto a la santidad, no en cuanto al carácter de la santidad, sino complacemos la soberanía de Dios. La Biblia está claro, la doctrina bíblica, la teología bíblica sobre el pecado es muy claro. Es lo que decía al principio, el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte, punto. ¿No? O sea, cada quien entregará cuentas a Dios de lo que él haga. Nosotros cuando hacemos nuestra voluntad, estamos complaciendo la soberanía de Dios, más no su santidad, más no su amor, más no la fidelidad de Dios. Y creo que esto es totalmente distinto. Por eso yo hablaba en la introducción hace 4 sesiones en cuanto a cómo es posible que el amor y la ira de Dios puedan cohabitar juntas, ¿no? Pueda tener la misma sincronía y un mismo nivel. Por supuesto lo vamos a hacer más adelante, pero aquí aplica precisamente esto, que estamos complaciendo la soberanía de Dios conforme a nuestras decisiones que hagamos, pero no estamos complaciendo su santidad, y es una cuestión totalmente diferente, ¿no? Pensamos que si Dios es soberano, nos hizo libres, entonces podemos ser como que nos plazca, pero no estamos complaciendo todo el carácter de Dios, y esto es una gran diferencia, y creo que tiene que quedar claro que la teología bíblica habla sobre la soberanía de Dios y el libre albedrío, y por supuesto que esto no se contradice, esto no puede de alguna manera enredarse, porque es un asunto totalmente bíblico. Así es que con esto terminamos nuestra cuarta sesión de los atributos de Dios, y tenemos que adorar y honrar y bendecir a ese Dios soberano que lo hicieron los grandes profetas y los patriarcas de la antigüedad, y es algo que se nos ha heredado y es el Dios que nosotros tenemos. Así es que honremos y reverenciemos a ese Dios soberano. Que el Señor les bendiga.